Nuevamente me dirijo a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para compartir unos momentos de reflexión en la palabra de Dios. Y para hacerlo, yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pedro, primera, capítulo 4 y versículos 17 al 19, que dice así: Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. La Biblia, que es la palabra de Dios, tiene mensajes para, en realidad, todos los órdenes de la vida y nos da respuestas conforme precisamente a la voluntad de Dios y el hecho de que nosotros podemos encontrar respuestas a muchos interrogantes, pero también nos da indicios de qué podemos hacer en determinadas circunstancias en relación con aquellos temas que nos interesan y que mucho nos preocupan. Y uno de los problemas que más nos ocupan y nos preocupan es precisamente la cuestión del dolor, del sufrimiento, del padecimiento. La Biblia incluso lo declara como, en muchos aspectos, un misterio, pero un misterio que la palabra del Señor nos da también claros indicios de la razón del por qué se manifiestan en nosotros y también, en un momento dado, cuál es el resultado y cómo es que con frecuencia vienen a nuestras vidas y qué es lo que lo provoca y por qué sucede. Por ejemplo, ¿cómo podría Job saber lo que se fraguaba en las regiones celestiales por parte de Satanás para su vida en relación con los sufrimientos que vinieron a él y que en un momento dado se manifestaron y que en muchos aspectos él ignoraba? Sin embargo, Dios le dio sabiduría y fuerza no solamente para soportarlos, sino también para no atribuir a Dios despropósito alguno. Ahora bien, el ejemplo más vivo de dolor y de padecimientos es nuestro Señor Jesucristo, que sufrió no solo por sí en sí, sino que Él padeció, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él es el varón de dolores. Ahora bien, en ese sentido, el apóstol Pedro, dándose cuenta de la situación que prevalecía entre los muchos hermanos que se encontraban dispersos en diferentes lugares y que se encontraban también padeciendo y sufriendo persecución, él les escribe esta carta hablándoles acerca de la consolación, la fortaleza y la ayuda que nosotros tenemos en el Señor, pero también explicándoles y diciéndoles en ese sentido, en muchos aspectos, cuál es la causa y la forma en que se manifiesta precisamente esto. Por eso vamos nosotros en esta hora a reflexionar en lo que podríamos llamar la enseñanza del dolor. ¿Qué nos enseña? La enseñanza del dolor. Incluso la carta a los Hebreos nos habla acerca de que Jesucristo, en días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Eso significa entonces que el padecimiento, el sufrimiento, el dolor, las lágrimas, enseñan. Y aquí el apóstol Pedro
nos está precisamente guiando hacia la enseñanza parcial, porque no tenemos una respuesta total y completa a una situación de esta naturaleza, pero tenemos respuestas parciales en muchos aspectos satisfactorias para nosotros, adecuadas para nuestro dolor, adecuadas para nuestra consolación y nuestra bendición. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra del Señor? ¿Y qué es lo que nos enseña en relación precisamente con esto que venimos tratando? Primero, que nuestros padecimientos prueban un juicio final, en que habrá un juicio final. Si dice incluso las Sagradas Escrituras que nosotros los creyentes somos probados para no ser condenados con el mundo. Y aquí nos dice en el versículo 17 de la siguiente manera: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hablándoles precisamente acerca de la terrible situación por la cual ellos atravesaban. Incluso les dice en el versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es una cosa extraña. Aquellos que creemos en el Señor, que servimos a Dios, vamos a pasar por situaciones difíciles, precisamente dándonos a entender que en el día final el mundo va a sufrir las consecuencias precisamente de su pecado. Ahora bien, nosotros como creyentes pasamos a través de estas situaciones difíciles porque estamos en el mundo. El hombre se rebeló contra Dios y a causa de su rebelión vino el pecado. Y la paga del pecado es muerte, es sufrimiento, es dolor. Ahora bien, nosotros hemos tenido el conocimiento de Jesucristo. Aquellos que creemos en Cristo y confiamos en el Señor, es verdad, tenemos vida eterna, pero aún estamos en el mundo. Y al estar en el mundo, tenemos que pasar por las mismas situaciones del mundo, pero no solamente eso, incluso más allá, porque el mundo no nos acepta, nos rechaza. Jesucristo mismo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él mismo nos advertía y nos enseñaba acerca de esta situación por la cual nosotros íbamos a pasar. El mundo busca con mucha frecuencia el placer para ahogar su dolor, pero incluso es más intenso. Incluso ellos mismos experimentan una situación dolorosa y no encuentran respuesta a todo aquello que les acontece. Nosotros tenemos una respuesta, y esa respuesta es precisamente lo que el Señor nos enseña, que si pasamos por esto, dice, es parte de lo que ha de suceder un día al mundo, porque dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, nosotros debemos estar preparados para pasar por situaciones embarazosas y de esta situación. Pero en ese sentido recordemos que es en muchos aspectos una advertencia para el mismo mundo. El mundo será condenado porque es una realidad. Si no tenemos a Cristo en nuestras vidas, si no responde ante Dios nuestro Señor Jesucristo por nosotros, nosotros vamos a responder. Y al responder por nuestros propios pecados, definitivamente vamos a ser condenados, porque no tenemos cómo borrarlos de nuestra vida. Solamente el Señor Jesús con su sangre puede limpiarnos, purificarnos y presentarnos sin mancha delante de Dios. Pero, mis hermanos y mis amigos, si estamos nosotros en Cristo,
vamos a padecer persecución, vamos a pasar por situaciones embarazosas y terribles. Pero esto es prueba de que se acerca un juicio final. Esto es una enseñanza y debemos nosotros de comprenderlo de esa manera. El día de juicio se pagará con condenación a aquellos que no obedecieron al Evangelio de Dios. Pero no solamente eso. En segundo lugar, nuestras luchas indican lo difícil que es ser salvo. Fíjense bien. Nuestras luchas indican lo difícil que es ser salvo. La gente se engaña pensando que van al cielo. Pero mis amigos y mis hermanos, ¿qué es lo que nos enseña realmente la palabra del Señor? Porque ella, en realidad, es la prueba fidedigna de lo que el Señor nos enseña con referencia a aquellas cosas que pertenecen solamente al Señor y que se relacionan con nosotros en cuanto a la enseñanza verdadera. Dice el versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es fácil para nosotros decir cualquier cosa a cualquier persona, y viva como viva, y se conduzca como se conduzca, y creemos que simplemente con el hecho de haber tenido alguna religión, ya con eso es más que suficiente para ir al cielo. Pero no, se necesita ser justos, y para ser justos necesitamos a Cristo. En Él nosotros tenemos la justicia de Dios. Pues si estas personas que creemos en Cristo con dificultad entramos al reino de Dios, imagínense aquellos que nunca se preocuparon por sus almas y que nunca se ocuparon de saber qué era lo que Dios realmente les enseñaba, cómo van a aparecer y qué va a suceder con ellas. Vean lo que nos dice. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si nosotros entonces como pecadores no nos hemos arrepentido, porque hay un único camino. El único camino es Jesucristo nuestro Señor. Él mismo nos lo enseñó. Y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso significa entonces que toda aquella persona que permanece en la impiedad y en el pecado, ¿qué va a suceder con ella? Simplemente, lamentablemente, va a ser condenada. ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora bien, con mucha frecuencia nosotros nos encontramos con que en realidad para ellos y para estas personas existen muchas formas aparentemente de llegar a Dios, pero no, solamente hay una. Y como se encuentran con muchas maneras, entonces simplemente se olvidan. Mal para ellos, porque terminan en realidad condenándose a sí mismos. E incluso el mismo apóstol Pablo, fíjense bien, el apóstol Pablo decía, y yo mismo, sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no vaya a ser que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si él, consciente de la responsabilidad que tenía delante de Dios, y que Jesucristo lo había encontrado en el camino, y había entregado su alma al Señor, él mismo, con temor y temblor, pensaba en relación con su futuro. Claro está, su fe estaba en el Señor, pero él mismo decía, no vaya a ser que yo mismo venga a ser condenado, porque el justo con dificultad se salva. Mis amigos y mis hermanos, pensémoslo bien, pensémoslo bien. No vaya a ser que en realidad nos hemos examinado o no nos hemos examinado, y como no nos hemos examinado, hemos de estar equivocados. Necesitamos nosotros
para que en esta vida no pasemos en vano encontrarnos con el Señor. Encontrarnos con el Señor y reconocer que en este sentido nuestros dolores y nuestras lágrimas y nuestros sufrimientos son precisamente por el hecho de que pasamos a través de este mundo y somos peregrinos. Pero lo que más a nosotros debe de interesarnos es el hecho de que estamos en Jesucristo. Y en Jesucristo se marca la diferencia y somos salvos. Pero no solamente eso. En tercer lugar, que el dolor en Cristo no nos impida hacer el bien. Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Fíjense bien. Hay dolores y sufrimientos que son conforme a la voluntad de Dios. Sí, porque muchos de esos dolores nosotros nos los acarreamos personalmente. Somos responsables de nuestras propias vidas y de nuestras propias equivocaciones y errores. Y esos dolores y esos sufrimientos son en vano, porque no son conforme a la voluntad de Dios. Jesucristo mismo nos dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso significa entonces que nosotros hemos de analizar nuestra vida y nuestros dolores y nuestros padecimientos deben de ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Padecen según la voluntad del Señor. La Biblia nos enseña, el apóstol Pablo nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y eso es una realidad. Estamos en el mundo y en el mundo vamos nosotros a encontrar toda clase de dolores y vamos a encontrar muchas formas de incluso de tropiezos, pero nosotros hemos de levantarnos, nosotros hemos de permanecer. No importa lo que suceda o lo que acontezca en nuestra vida, nuestra fidelidad al Señor debe de permanecer incólume, porque la promesa de nuestro Dios es que estaremos para siempre con el Señor. Ahora bien, por eso, cualquier circunstancia adversa, cualquier situación difícil por la cual nosotros estemos pasando, debemos nosotros de confiar y de creer que estamos en el Señor y que son conforme a la voluntad de Dios. Y si es así, entonces encomendemos nuestras almas al fiel Creador y hagamos el bien. El bien en Jesucristo nuestro Señor. Solamente en Él podemos nosotros tener, en ese sentido, consuelo, fortaleza y valentía para poder triunfar encima de las circunstancias y de las adversidades. Y el Señor promete estar con nosotros. La Biblia nos enseña, Jesucristo mismo nos dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no importa cuántas dificultades tengamos en nuestra vida, encomendemos nuestras almas al Señor y Él cuidará de nosotros hasta el final. A Él sea la gloria, a nuestro Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.